pero no ha sido el único tema relacionado a esta inseguridad. Es lo que vamos a abordar esta mañana, además del tema de los jueces, lo que sucede en el Parlamento Nacional y específicamente en la Comisión de Justicia de la Asamblea a propósito del segundo y definitivo debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, algo polémico que ha generado algunas reacciones en contra y a favor en la opinión pública y también dentro de la mesa de la comisión. Con nosotros a esta hora de la mañana, nuestro siguiente invitado, el doctor Ricardo Vanegas, quien es miembro de esta Comisión de Justicia. Asambleísta Vanegas, buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Me gustaría, si me permite, asambleísta, topar un tema que usted como abogado en libre ejercicio y ahora legislador lo conoce muy bien, que es esta sensación de indefensión que tienen los ciudadanos y me atrevería a decir también la propia institución del orden, los organismos de seguridad del Estado, porque cuando hacen este uso progresivo de la fuerza con su arma de dotación, el ejemplo de la sentencia al cabo Santiago Olmedo es un ejemplo. ¿Hay que reformar todo el sistema judicial o es simplemente una buena aplicación del Código Integral Penal y de las demás leyes en estos casos penales donde se impugna a un policía por el uso de su arma, donde ha habido la muerte de un delincuente? Mire, no conozco el caso porque no he leído el juicio, he leído solamente las noticias que salen en los medios. A él no se lo está acusando por una muerte culposa, sino por el uso excesivo o progresivo del arma. Entiendo que él interviene para evitar un robo y en la persecución hace varios disparos. No sé si será cierto que hace 12 disparos, no lo sé, pero evidentemente considero, y esa es mi opinión, que la Policía Nacional, cuando tiene que intervenir en un acto delictivo, no puede tener una limitación porque pone en riesgo su integridad. Si no, los policías no van a hacer el trabajo que les corresponde. Claro, lo que se procura o lo que se busca es que la policía, cuando intervenga en el ataque o la interrupción de un hecho delictivo, lo haga de una manera muy profesional y evite causar mayores daños de los que debe. Así que creo que esa disposición podría ser revisada y también habría que ver cuál ha sido el real alcance de la sentencia dictada por los jueces allá en la ciudad de Riobamba, me parece, en la provincia de Chimborazo, si ha sido correcta o no. Pero le reitero, no quisiera dar una opinión sin haber leído un expediente. Me parece que eso sería irresponsable de parte mía, sobre todo porque yo he ejercido en el área criminal. Sí, doctor, coincido y concuerdo con usted. La pregunta iba también en el contexto de que el presidente ha dicho que va a plantear reformas al sistema judicial. Incluso se atreve a decir o lanzó la posibilidad de una nueva estructura institucional, como por ejemplo eliminar el Consejo de la Judicatura, para evitar estos conflictos con la Corte y volver, tal vez, incluso el presidente de la Corte ha dicho, a la antigua estructura, que era esta Corte Suprema de Justicia, que era la que, digamos, administraba todo el Poder Judicial. ¿Cree usted que por ahí podría ser la solución, no sé, para darle más confianza al sistema judicial en términos generales? No, porque, a ver, no nos confundamos. Creo que el presidente de la República no tiene claro cuál es el rol que debe cumplir el Consejo de la Judicatura como tal. La independencia, la imparcialidad de los jueces no puede ser nunca afectada por la decisión de funcionarios externos, ya sean estos jerárquicamente superiores dentro de la misma función judicial o fuera. Un juez, cuando conoce una causa, no puede ser influenciado por nadie. El Consejo de la Judicatura ciertamente existe para ser el órgano de administración, porque no le corresponde pues, a un juez en funciones disponer
cuánto papel hay que comprar, qué tinta hay que comprar, o tampoco entrar a analizar los expedientes y las conductas de los demás jueces en todo el Ecuador. Esa ya es una etapa superada, es una forma de ejercer un control de gobierno sobre los jueces de la función judicial, porque alguien tiene que controlarlo. Y ese alguien tiene que ser alguien que no sea parte de la función judicial como carrera, tiene que ser externo en cuanto a esa estructura, y por eso es que el Consejo de Gobierno de la función judicial es el Consejo de Judicatura. Eso, a mi criterio, lo que debe es existir, pero debe, al momento de actuar, hacerlo de una manera que no deje dudas en lo que está haciendo. Además, no es cuestión solamente de decir voy a reformar el Consejo de la Judicatura o voy a suprimir el Consejo de la Judicatura, como quiero también suprimir el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí habría que hacer un cambio en la estructura del Estado, y eso no se va a poder hacer vía consulta popular. Eso tendrá que hacer él una asamblea constituyente para ir a reformar la Constitución. El tema es largo y sin duda alguna habrá mucho que debatir. Doctor, ahora sí entremos en materia. La resolución o la decisión de la mayoría de la Comisión de Justicia de definir una temporalidad para la interrupción voluntaria del embarazo ha tenido, muchas opiniones en contra y a favor. Usted ha dicho que esto de limitar a casi a 28 semanas sería hasta criminal. Efectivamente, pues hay ahí algunos criterios de carácter técnico-científico, sobre todo médico, que llevó a que los demás se consideraran bajo qué terminología científica o qué argumentos técnicos hubo para determinar que podría ser hasta las 28 semanas. Mire, han habido muchas más críticas por el tema de las 28 semanas que respaldos a esa tesis criminal y abominable. Ahora debemos hablar claro las cosas, porque esto no podemos tener dudas. Este ha sido un plan que ha venido funcionando desde que la ley o el proyecto de ley que fue elaborado por la Defensoría del Pueblo en colaboración con grupos pro aborto llegó a la Asamblea y luego a la Comisión de Justicia, donde se podía ver cómo la mayoría de los integrantes de esta comisión invitaron, primero, a un mayor número de representantes de los grupos pro abortos y a un menor número de los representantes pro vida. Esos representantes médicos, abogados, literatos que hablaban sobre temas de especialización fueron invitados no una vez, sino 2 veces, 3 veces, hasta fueron al pleno. Con lo cual, sus opiniones, que no son técnicas, venían ya sesgadas. Y además, en ese plan que tenían, obviamente, si a ti te van a invitar y vas a decir lo que ellos quieren escuchar para el informe que se estaba elaborando, adecuarlo a una corriente que según ellos dicen es pro derechos y que no obedece a lo que la Corte Constitucional ha dicho, ha originado finalmente este plazo de 28 semanas, que no es una cosa, que reitero, técnica, científica ni médica. Por eso debo recordarle a usted también que cuando invitó la vez anterior, yo le dije, el articulado del proyecto de ley que elaboró la Comisión de Justicia en su mayoría, me refiero a la mayoría de la comisión, nunca fue discutido hacia el interior de la comisión durante el primer debate. Y ahí nacía mi inconformidad, mi rechazo. Lo dije en la comisión cuando se votó el informe de la primera vez y lo dije en el pleno. Obviamente ellos tenían que obligadamente entrar a conocerlo en la segunda debate, porque no se puede aprobar un proyecto de ley sin leerlo. Y cuando lo leyeron, a pesar de que yo señalé las normas jurídicas, las contradicciones con las leyes de especialización que ya se encuentran vigentes en el sistema jurídico ecuatoriano, les dije, esto no se puede hacer, son contradictorias
con el sistema jurídico ecuatoriano. Y en el tema de la temporalidad, les advertí. Recién el día anterior a esa sesión, un experto médico inglés les había señalado lo que ya otros médicos le habían dicho. Después de las 20 semanas no se puede hablar de aborto, se tiene que hablar de parto prematuro. El niño, la criatura que se encuentra en el vientre materno, a los 7 meses está totalmente formado. De hecho, muchos ecuatorianos han nacido a los 7 meses. Eso ya no es un aborto, eso es un crimen. Y peor cuando dicen que se puede hacerlo en el 8º o en el 9º mes. Ahí fue cuando ellos aprueban ese informe C, por 6 votos a favor y 4 en contra, y reciben la crítica de una enorme mayoría de ecuatorianos. Y deciden después de 2 días cambiar lo de las 28 semanas, doctor Vanegas, lo bajan a 22. Permítame, por el tiempo. ¿Cuál sería entonces las reglamentaciones o el procedimiento que establecerá este informe para ver si el Pleno está de acuerdo? Es decir, ¿hasta cuándo y en qué casos las mujeres pueden pedir una interrupción voluntaria del embarazo? Vea, yo sé que es el tiempo, pero también quiero recordar que ellos tenían la intención de poner el título de ley como el derecho al aborto o la interrupción del embarazo. Y yo les dije que el aborto no puede tener derecho, porque el aborto es un delito y la excepción es la interrupción del embarazo. Y eso se modificó. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a aspirar los asambleístas de distintas bancadas? Que ayer hicimos una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil, que la mayoría de los asambleístas en el Pleno rechacen la integridad del informe y del proyecto de ley presentado por esta mayoría de la Comisión de Justicia, que no obedece a lo que realmente ha pedido la Corte Constitucional. Y vamos a pedir que se apruebe el informe en minoría que establece una interrupción al embarazo en las mujeres en 6 semanas y en las niñas, adolescentes y mujeres de la realidad en 12 semanas. Porque esto es mucho más lógico y es a menor tiempo cuando se produzca la interrupción, menos impacto se le causa a la mujer, a la niña, al adolescente y al nacituro que se encuentra en el vientre materno. Quiero también señalarle que yo no estoy ni puedo estar de acuerdo en atentar contra la vida de un nacituro, pero la sentencia dictada por la Corte Constitucional obliga a la Asamblea a señalar plazos y a establecer reglas. Y nosotros tenemos que cumplir integralmente lo que dispone la Corte Constitucional. No nos gusta, pero la sentencia no es apelable, no es revocable, no es modificable, no se la puede dejar sin efecto porque es dictada por la Corte Constitucional. Pueden cambiar los magistrados de la Corte Constitucional, pero la sentencia no va a cambiar. Así que hay un mandato constitucional que estamos obligados a cumplir y lo tenemos que hacer estrictamente como lo ha señalado la Corte Constitucional. No más y no menos. Doctor Ricardo Vanegas, clarísima su postura. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias a usted por la entrevista.